Buen día, profesor Jorge Vergara. Mi nombre es Piero Contreras, el de mi compañera Lisette Ramos. Pertenecemos al taller de asesoría y marketing político Joy Napolitan. Estamos encargados de dirigir esta entrevista con usted, con el propósito de conocer más sobre su vida privada, sobre su vida académica y profesional, pues, ¿no? Bien, esperemos que esta conversación sea amena y confortable para usted y con el taller, para aprender mucho más de todo lo que usted nos tenga que contar. Sí, buen día, profesor Vergara. Bueno, en línea a lo que comenta mi compañero Piero, que también soy parte también del miembro del taller, principalmente agradecer por aceptar la entrevista y para dar inicio a ello, le damos bienvenida a este espacio donde el docente Jorge Vergara Restein, voy a presentarle, es un doctor en Ciencias Sociales, mención en Sociología por la Flaxo, México, magíster en Comunicación por la PUC, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UPN, fue consultor para el diagnóstico comunicacional y elaboración de la estrategia del tema Derechos Humanos en Salud para la Defensoría del Pueblo, así como docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Un gusto tenerlo presente, profesor. El gusto es mío, Lisette, Piero, y estoy encantado de esta conversación. Muchas gracias. Bueno, voy a abordar una pregunta en torno al eje personal, pero también tiene que ver mucho en el ámbito de la comunicación. Y va centrado en ¿qué le incentiva a usted, profesor, a estudiar ciencias de la comunicación y desenvolverse en este ámbito político? Normalmente en mi generación pesaba mucho el test vocacional. Entonces yo tuve dos carreras que fueron como el resultado de ese test vocacional cuando yo estaba en, supongo, cuarto o quinto año de secundaria. Y una de esas carreras fue Ciencias de la Comunicación. Entonces terminé el colegio y casi de inmediato empecé a estudiar la universidad y nunca pensé en desarrollar mi carrera dentro de lo que tradicionalmente es la comunicación, porque está muy ligada al periodismo. O sea, yo tenía clarísimo que no quería ser periodista. No te puedo dar una razón objetiva, pero siempre buscaba algo en la comunicación que me lleve más por el lado, digamos, más social. Entonces, nunca fue periodismo. En la universidad donde yo estudié al comienzo, yo ingresé en una universidad en Trujillo que se llama la Universidad Privada Antenor Orrego, pero dejé la carrera casi como a la mitad de carrera, ¿no? A dedicarme a cosas que a mí me interesaban cultivar también en mi vida, que pensé en algún momento hacerlo de manera profesional, que era la música. Entonces, como músico, digamos, autodidacta, me pasé algunos años hasta que volví a la universidad, pero ya no volví a la Universidad Antenor Orrego, la que se conoce más como UPAO. Volví a una universidad que en ese momento era una universidad muy, muy pequeñita, ¿no? La Universidad Privada del Norte. Había sido un instituto tecnológico que se convierte en universidad, y en esta universidad el énfasis era en otra de las áreas de la comunicación donde tampoco yo me veía trabajando. Era en la publicidad. Yo siempre buscaba un lado mucho más social de las comunicaciones. Y es donde conocí a la comunicación para el desarrollo. La comunicación para el desarrollo para mí fue como, esto es lo que estoy buscando. Llevé un curso, ¿no? Una profesora española vino con este curso de comunicación para el desarrollo, y la verdad es que el desarrollo está íntimamente ligado con las políticas públicas. ¿Sí? Ahora, digamos, 25 años después, yo veo esta relación. ¿Sí? En ese momento, para mí fue la respuesta de lo que yo venía buscando en la comunicación, que no fuese ni periodismo, que no fuese publicidad, y que era la comunicación para el desarrollo. Hice comunicación para el desarrollo y ya luego de terminar la carrera y de trabajar un pequeño tiempo en la Universidad Privada del Norte, como les digo, pequeñita, al punto que, para que ustedes entiendan qué tan pequeña era mi universidad, el curso de seminario de tesis lo terminamos llevando mis compañeros, que éramos 4 o 5 de comunicaciones, junto con ingenieros o futuros ingenieros industriales. Entonces es algo como, porque no habíamos muchos alumnos. Entonces, como éramos pocos, en un salón con, digamos, ingenieros industriales y 4 o 5 comunicadores, nos dictaron el curso de seminario de tesis. Y además fue la oportunidad para hacer una tesis que, digamos, ligada a la comunicación para el desarrollo. Yo propuse la creación de un canal de televisión
pero de televisión educativa. No de la televisión comercial, no ligado a los negocios, sino más bien a la perspectiva del desarrollo humano, ¿no? Allí yo empiezo mi carrera, digamos, desde allí yo empiezo la visión de tener una carrera que sea o que tenga definitivamente un enfoque mucho más social, un enfoque hacia las políticas públicas. Y empiezo primero viajando a Lima, hice la maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la maestría en comunicaciones. Conocí ya de primera mano a los primeros comunicadores y mis maestros en ese momento para el desarrollo y vi qué estaban haciendo, ¿no? Trabajaban en proyectos de salud, de comunicación en salud, proyectos de comunicación y educación. Y la comunicación para el desarrollo, en líneas muy así resumidas, es el trabajo que por buen tiempo se hacía desde el tercer sector, que son las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, donde el Estado o no llega con mucha efectividad o donde se nota la ausencia del Estado, donde las políticas públicas no alcanzan. Y ahí están las organizaciones no gubernamentales. Empecé a trabajar ahí desde esa perspectiva. Y lo que ustedes han leído como parte de mi experiencia, que es un diagnóstico de comunicaciones para la Defensoría del Pueblo, específicamente en el tema de derechos humanos en salud, lo hice, digamos, uno de mis primeros trabajos realmente. Me sorprende que lo tengan en mi biografía, porque es un trabajo que lo pude hacer hace exactamente 20 años. Y poco o nada ha cambiado en los derechos humanos referidos a la salud. Sí, lamentablemente, ¿no? Porque en el país las necesidades son grandes, son amplias, son profundas, las brechas son bastante profundas. Eso me da pie también a corroborar que la decisión que yo tomé para seguir esta línea de la comunicación ha sido, creo yo, la correcta. Es un poco penoso que no se haya avanzado mucho, por ejemplo, en un tema tan importante como los derechos humanos, específicamente los derechos humanos y la salud, pero también es un campo que yo creo merece y seguramente requerirá el trabajo no solo de comunicadores, sino, por ejemplo, de politólogos, politólogas como ustedes. Bien, justo para entrar al eje académico, ya yo me encuentro con usted llevando el curso de opinión pública y hemos visto la teoría setting, el framing. Justamente para centrarnos en el framing, hemos visto que los medios de comunicación usan este framing, pues no, que es la divulgación en la divulgación de noticias y hechos que pueden ser mediáticos, pues no. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál cree usted que serían los encuadres que ahora se usan para los medios comerciales? No tenemos que perder de vista que la teoría del encuadre, de los encuadres, del framing, provienen de la microsociología, ¿no? Desde ese campo, Goffman propone cómo es que uno en la vida cotidiana tiene esos marcos o ejes de interpretación. Hoy en día, incluso hoy, en el siglo XXI, año 2024, todavía no hay un solo, digamos, o un solo punto de vista con respecto al uso de estos encuadres para poder, en términos teóricos, o sobre todo como método para entender estos encuadres ante los medios de comunicación. Pero definitivamente, si tú quieres ver los temas o las agendas, digamos, que los medios tienen para poder presentar o construir o representar determinada realidad, pues una de las teorías que nos puede servir es la teoría del encuadre, la teoría del framing, y estos encuadres dependerán u obedecerán a los intereses propios de los grupos que conforman estos medios. Detrás de los medios de comunicación existen inversionistas, porque los medios de comunicación, aquellos que son privados, son negocio y tienen que sostener o mantener esa figura, ese objetivo además, es decir, lucrar. Dicen o nos dicen que sus editoriales, sus líneas editoriales están separadas o van por cuerdas separadas. Sin embargo, hay que observar y detenernos unos minutos para poder visualizar esas realidades mediáticas, ¿no? Y, como ustedes señalan, se usan determinados elementos que nos dan esos encuadres para que nosotros como público o audiencia leamos de una o desde una perspectiva esa realidad, cuando corresponden a la realidad. A veces, en algunas oportunidades, nosotros podemos diferir también, porque presentan no solo una visión de la realidad, sino presentan hechos que a veces, insisto, no corresponden con la realidad. Ese es el gran problema que hoy en día ha recibido la categoría de fake news.
Entonces, volviendo a tu pregunta, volviendo a la pregunta de usted, ¿qué encuadres usan? A veces encuadres que corresponden a la realidad y temas o elementos que corresponden a la realidad y otras veces no. Y es ahí también donde nosotros no solo encontramos problemas, sino campos donde podemos o debemos intervenir como ciudadanos. ¿Sí? Como ciudadanos. Podemos ser el ciudadano politólogo, politóloga, comunicador, comunicadora, pero en fin, la categoría que debe primar ahí es la categoría de ciudadano, responsable, de ciudadano que realmente participa, el ciudadano que quiere construir o elevar la situación de nuestra nación a un tipo de desarrollo, a una forma de desarrollo que nos permita alcanzar, resolver las necesidades, por lo menos las básicas, ¿no? Bien, justamente en estas épocas vemos distintos actores, pues no, y un actor principal que quiere hacerse notar es el gobierno, con sus medidas gubernamentales. Ahora, vemos que sus estrategias comunicativas no son las adecuadas, o al menos no calan en el público objetivo que ellos desean, pues no. Entonces, ¿usted a qué cree que se deba que no llega esa información que el gobierno quiere transmitir a los ciudadanos? Bueno, ya que estamos en un ambiente académico, tenemos que tratar de comprender la realidad de la comunicación política, una partecita de esta comunicación política en términos académicos. La comunicación que intentan no solamente este gobierno, sino gobiernos con características similares, es una comunicación orientada a lo que yo denomino en términos cotidianos al autobombo. Es decir, yo estoy haciendo las cosas bien, yo soy el único que puede hacer las cosas bien y yo tengo que tratar, yo intento sostenerme, ¿no? En este también, en esta dimensión, esta categoría de la campaña extendida, de la campaña eterna. Llegan los partidos o los grupos o los movimientos políticos al poder y ellos tienen que sostener esa campaña porque no tienen otro respaldo que la gente, el público, la ciudadanía. En el Congreso no tienen una bancada que los represente, por ejemplo, o no tienen una bancada mayoritaria, o ni siquiera tienen bancada, por último, porque se desmarcan como lo que hizo el expresidente Castillo y se desafilia el partido que lo llevó al poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Es una campaña, ¿no?, continua, constante, y ahí viene el autobombo, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy... Entonces, las personas, los ciudadanos no somos tontos. Tenemos una sabiduría, a veces un poco escondida, pero tenemos esa sabiduría ahí y lo que hacemos es una lectura de esa realidad y no creemos, obviamente, ese tipo de comunicación o de mensajes. Lo que deberíamos nosotros considerar como cualquier Estado responsable y democrático es que la comunicación que se ejerce desde el Estado debería ser una comunicación institucionalizada, debería ser una comunicación realmente democrática, una comunicación que expresa los diversos puntos de vista desde el Estado. El gobierno puede tener sus voces, como hoy día, por ejemplo, tienen un vocero, una figura extraña, comprada de modelos extranjeros, que la siguen ensayando por más que ha tenido críticas y seguirán recibiendo esas críticas. ¿Por qué? Porque hacen uso justamente de la comunicación, un uso a veces maniqueo de la comunicación que debería ser enfocada hacia todos los peruanos, que debería tener el foco en el ciudadano o en la ciudadanía, y no lo hacen así. Nuevamente es el autobombo, nuevamente es la persona que probablemente ellos han decidido que está más y mejor preparada para poder hacerle frente a los medios, a los que, digamos, medios que se han acreditado ahí en Palacio de Gobierno, y que la ciudadanía, como respuesta o como resultado de ese proceso de comunicación, pues duda mucho, o al menos demuestra un bajo o escaso nivel de confianza. 4% o 5% de nivel de confianza en las últimas encuestas también es el resultado de una comunicación de ese tipo. Maniquea, una comunicación de autobombo, una comunicación donde no tiene al ciudadano o a la ciudadanía como protagonista, sino más bien a ellos mismos como protagonistas, ¿no? Bien, viendo su trayectoria y su larga experiencia por distintas universidades, pues, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia enseñando en concreto con la opinión, no, con la comunicación política? Lo que sucede es que si, o sea, debo remitirme a la comunicación política y la experiencia de enseñanza de la comunicación política, me refiero aquí a San Marcos, ¿no?
fueron ustedes quienes me abrieron las puertas de la universidad que para mí había representado también como uno va teniendo una lista, ¿no? De objetivos a alcanzar o de sueños, ¿no? Y va haciendo check. Uno de ellos fue ser profesor en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y ustedes me abrieron las puertas en la Escuela de Ciencia Política. Yo venía de enseñar básicamente en la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación en la Universidad Católica, en la Escuela de Posgrado, pero en la Maestría de Comunicación de la Universidad Católica, en el caso de México, en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el caso de la Universidad Ríos de Montoya, en la Escuela de Periodismo, UNIFE en la facultad o en la Escuela de Comunicaciones. O sea, siempre había estado ligado a la comunicación, pero digamos, de manera sostenida, haciendo un trabajo en la comunicación para el desarrollo. Insisto, ligada con las políticas públicas o la presencia o la ausencia de las políticas públicas. Entonces es en el 2020 que ustedes, compañeros como, digamos, de otras bases, como ustedes, me invitan a ser profesor en la Escuela de Ciencia Política. Y es ahí donde yo ya puedo desarrollar ese lado que tiene, digamos, una relación directa pues, con la comunicación política. Insisto, para mí, desde la perspectiva, la que más me interesa, institucional, de una comunicación democrática, una comunicación moderna o postmoderna enfocada en el ciudadano. Yo no tengo, digamos, una línea de trabajo o un énfasis en lo que ustedes normalmente, no solo ustedes, ¿no? Hablo, los jóvenes, tienen en el concepto de comunicación política igual o similar marketing político, ¿no? Yo estoy un poco aparte de ese lado. Sé que es importante el marketing político para todo proceso electoral y en democracia, pero yo me oriento más a la comunicación de gobierno, a la comunicación política institucionalizada como comunicación de Estado, ¿no? Ese es mi lado y eso es lo que me han permitido ustedes desarrollar aquí como docente. La experiencia es buena porque veo que hay aceptación por parte de ustedes como estudiantes, veo que existen ciertos mecanismos de respuesta y cómo yo puedo observar de que a ustedes les interesa el tema, ¿no? Entonces la experiencia es totalmente positiva. Sí, ahora yo continúo hablando también sobre, bueno, ya dando su anécdota en también cómo revisamos su amplia experiencia. Vimos que formó parte del equipo de comunicaciones de la PCM. ¿Tiene alguna experiencia en este espacio político? Sí, yo, O cómo, en todo caso, cómo fue su experiencia. yo he participado del equipo de comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros desde primero se llamaba Oficina General de Comunicación Social, la OGCS. Nos encantan las abreviaturas y la Secretaría de Comunicación Social. La Oficina General de Comunicación Social se convierte luego, cuando entra el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, en Secretaría. No es un simple cambio de nombre, elevaron esa oficina a una secretaría, casi como un viceministerio. Entonces yo participé desde el 2014 hasta el 2016 en esa oficina, ¿sí? Fui coordinador de un proyecto de comunicación para el desarrollo, el proyecto del Foro Hablemos Perú, y en la primera etapa del siguiente gobierno, o sea, cuando fue presidente el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, también formé parte de esa oficina. Entonces, la experiencia ahí, digamos, es como, no sé si o una experiencia grata o una experiencia poco grata, pero el hecho es que cuando ingresa el nuevo equipo de gobierno y además cambian a todas las cabezas, sobre todo de estas oficinas, en este caso luego que fue secretaría, reciben, digamos, las entregas de cargo y ven que el proyecto que yo coordinaba, que era un proyecto de comunicación para el desarrollo, insisto, se llamaba el Foro Hablemos Perú, les era como interesante, pero no comprendían cuál podría ser su continuidad. Así que me convocaron. Y cuando me convocaron y les expliqué el proyecto, me dijeron que no les interesaba, ¿no? Como lo habían planteado, no les interesaba. Entonces, querían ellos un trabajo mucho más enfocado
a resultados inmediatos, a resultados que tengan un impacto mucho más visible, y que el proyecto que yo coordinaba era, digamos, tenían objetivos loables, objetivos muy interesantes, pero que era un trabajo de mediano, de largo plazo, porque básicamente nosotros educábamos desde este proyecto, el Foro Hablemos Perú, educábamos a las y los comunicadores a lo largo de todo el país, con temas que eran, desde nuestra perspectiva, importantes, no solo para comunicadores y comunicadoras del Estado, sino para todo el ecosistema de la comunicación en todas las regiones. Es decir, personal del Estado que hacía comunicaciones, relaciones públicas, periodismo, pero también publicistas, comunicadores, hombres de prensa, de medios privados o de empresas privadas y de ONGs también. Entonces me dijeron que en el gobierno entrante, el expresidente Kuczynski, me dijeron no les importaba seguir adelante con ese proyecto, pero sí les interesaba que podamos trabajar con periodistas, comunicadores, periodistas, con énfasis ahí en el periodismo, de regiones. Y me preguntaron si había la posibilidad de hacer el seguimiento de la continuidad del proyecto, pero con este énfasis, ¿no? Entonces, la única, digamos, condición que les puse es que me permitiesen seguir aportando a la educación o a la formación de los periodistas. Tendrán ustedes que saber que los y las periodistas a nivel nacional, buena parte de ellos son personas que ejercen el oficio del periodismo, pero no han estudiado periodismo o no tienen, digamos, la capacitación formal. Como aceptaron seguir trabajando para aportar a la educación de los periodistas a nivel nacional, acepté trabajar el primer año y en casi un año en la secretaría, y cambió de nombre incluso este proyecto. Desapareció el proyecto y se convirtió en una actividad, ¿no? Dejó de ser el foro Hablemos Perú y se convirtieron en unas actividades que se llamaban las mesas regionales de prensa. Y lo que se logró allí, yo salí en el mes de octubre del 2017 de ese trabajo, renuncié. Lo que se logró en estos meses tuvo continuidad, ¿no? Y que eran reuniones directas entre las autoridades, las principales autoridades del país, con medios de prensa regional y hombres de esos medios de prensa regional. Reuniones que eran, digamos, eh, directas. Habían conversaciones directas entre, por ejemplo, periodistas de la región Cusco y el presidente del país, ¿no? Sin ningún intermediario, ¿no? Entonces, organizábamos una reunión en el centro del Cusco y asistía el presidente y algunos ministros, y sus agendas estaban ahí expuestas y al escrutinio, además de los hombres y las mujeres de prensa de la región Cusco, las regiones aledañas. Fue una experiencia interesante, y que al salir yo de ese lugar todavía creo que continuaron con ese tipo de actividades. Pero, insisto, no la puedo catalogar como una experiencia grata o poco grata o ingrata. Es parte también, son gajes del oficio que te puedan, digamos, poner ciertas condiciones y tú al menos lograr una, que es decir, poder seguir aportando a la formación de estos hombres y mujeres de prensa que, insisto, en buena parte no tienen, ¿no?, una formación académica o formalmente no han pasado pues por una universidad o un instituto. Sin embargo, ejercen sus derechos, ¿no?, como todo el mundo, la libertad de expresión. Y en ese sentido había un campo ahí interesante donde poder aportar al país en esta visión, insisto, de la comunicación más orientada al desarrollo, ¿no? Gracias, profesor. Una pregunta más. ¿Recuerda alguna situación anecdótica sobre algún candidato o funcionario que le haya hecho plantear una reflexión en torno a la situación del país? Eh, yo quiero decir algo. Uno muchas veces cuando trabaja para el Estado tienes que creer en alguien, ¿no?, por más que te equivoques, o confiar en alguien, por más que, insisto, luego alguna verdad salga a la luz o porque la realidad te demuestra que estuviste pues errado, equivocado, ¿no? Yo como peruano, probablemente como algunos peruanos,
confiaba, ¿no?, en el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y seguramente en los procesos que él continúa o tiene en términos judiciales, sabremos algún día cuál es la verdad, ¿no?, o cuál es el veredicto también del propio sistema judicial. Sin embargo, quiero yo señalar que yo confiaba en que este señor, con la edad que tenía, con la experiencia que uno, por lo menos en términos mediáticos, había visto que él tenía, podía haber hecho una mejor labor que la que hizo en este corto tiempo que asumió el cargo de presidente, ¿no? Entonces, por un lado es eso, a veces uno confía, uno puede tener este tipo de esperanza y luego la realidad nos muestra, en este caso, desde mi perspectiva, todavía no todo lo contrario, pero ya hay muchos indicios, ¿correcto? Pero esa es también mi reflexión. Uno no puede dejar de tener esperanza. Uno no puede un poco dejar de confiar por más elementos que aparezcan en la realidad o cuestiones o circunstancias que nos lleven a ser unos, digamos, el término entre comillas, descreído, ¿no?, desconfiado completamente, ¿no? Porque creo que nuestro país se va a ir construyendo sobre la base de esas esperanzas. Si perdemos esas esperanzas, ¿cómo construimos el país que realmente queremos y necesitamos? Para ustedes jóvenes o para los jóvenes que vienen detrás de ustedes, ¿no? Hay que tener un nivel de confianza. Claro, no hay que ser tampoco tontos, ¿no? No hay que ser tampoco tontos, pero habría que tratar de construirnos una especie de balance interna, pues para que no nos agarren de tontos, ¿no? Entonces, en ese balance, mantener la esperanza, la confianza en algunas personas es totalmente necesaria, ¿no? Bueno, ya que está hablando sobre el ámbito político, entramos al ámbito político ya desde la experiencia de, como usted ha recalcado, de ya teniendo una figura de tener esperanza, pero también hay otro lado que son los ministros y ustedes de su parte, ¿qué desafíos consideran que enfrentan en términos de legitimidad de estos ministros, los ministros en general? Una persona que asume un cargo, un profesional o una persona, no necesariamente hay que ser profesional, pero se espera que los ministros o este tipo de autoridades sean también unos tecnócratas, ¿no? No solo tecnócratas, pero también técnicamente estén bien capacitados. Entonces, lo primero que una persona debe hacer al momento de recibe una llamada o algún contacto donde le dicen, oiga, venga usted porque queremos proponerle, ponerle este fajín y darle este sector, es que esa es una gran responsabilidad, es una responsabilidad histórica. ¿Sí? Esa es una responsabilidad histórica. Difícil de negarse, diría yo, hasta algunos personas con las que he trabajado, yo he trabajado con al menos un ministro de manera directa. Yo le decía, es imposible que usted al recibir ese llamado vaya y diga, no puedo, no quiero. Es la nación la que lo convoca. Por más que al frente uno tenga una persona, es la nación, es tu país el que te convoca. Entonces, pensando en ese país, nuevamente pensando en ese desarrollo, ¿sí?, cargando ese lado de la esperanza que necesitamos para construir el país que queremos, pues uno tiene que ir, pero ser también totalmente honesto, transparente, decir, bueno, si mis capacidades, mi formación profesional van por este lado, el sector, la encargatura que me van a dar, el ministerio, tiene que ser acorde con ello, pues, ¿no? Caso contrario, ahí sí es como que la imperiosa necesidad de decir no. Es difícil, es casi imposible decir no. Porque han evaluado seguramente todo tu currículum, han evaluado seguramente toda tu experiencia, han evaluado todo lo que tú has podido hacer o dejar de hacer para poder darte esa llamada, para poder hacer ese contacto. Pero en el caso no lo hayan hecho, no lo hayan hecho bien, uno también tiene, pues hay una posibilidad mínima de decir, oiga, mi perfil no va con este sector, mi perfil no va con este encargo que ustedes me están ofreciendo. El tema es que hay muchas definiciones de la comunicación política, pero desde mi perspectiva como comunicador,
yo tengo que ubicar la comunicación política en el campo de la ciencia política. ¿Sí? Y claro, puedo ganarme enemistades con mis colegas comunicadores porque me pueden decir no, porque... Bueno, yo la coloco en el campo de la ciencia política, pero no es una cuestión que es exclusiva del politólogo o la politóloga, como es todo o casi todo hoy en día, ¿no? Hay una cuestión no solo interdisciplinaria, sino hay toda una corriente transdisciplinaria para abordar los fenómenos, sobre todo los fenómenos sociales, entre diversas especialidades y profesiones, pues, ¿no? Entonces, en ese campo de la comunicación política, que desde mi perspectiva está, ¿no?, en esa dimensión de la comunicación política que está en el campo de la ciencia política, participaremos, pues, no solo politólogos, no solo comunicadores, no solo sociólogos, no solo antropólogos, no solo marqueteros, sino toda la, digamos, profesional o no profesional, gente con experiencia, con expertise, que deba participar en esa dimensión de la comunicación política. Y como además hay una serie de definiciones, hay una definición del profesor Dominique Walton que señala que se trata de los debates contradictorios. O sea, eso ya te enfrenta a la realidad. Porque aquí no solamente son ciertos discursos o ciertas narrativas. No, son los debates contradictorios. Entre, básicamente, tres actores o tres elementos que son importantes, ¿no? Y uno es la opinión pública. Y sabemos que también la opinión pública es un fenómeno complejo de definir, para que nos demos cuenta que los políticos y los periodistas, que son esos otros dos elementos que conforman esta tríada, pues están actuando e interactuando, imagínense, contradictoriamente en una realidad compleja. Entonces, desde esta perspectiva, la comunicación política no solamente es una comunicación de marketing. No solamente es un tema de marketing político, no solamente es un tema de comunicación en procesos electorales, ¿no? Es mucho más grande, es mucho más amplio y será mucho más profundo si es que realmente investigamos y seguimos haciendo una labor no solo desde el campo académico, ¿no?, sino vinculando esta academia con la realidad, con nuestras realidades y tratando de conocer qué ha pasado en diferentes situaciones que son fenómenos, digamos, interesantes de investigar, de indagar, ¿no? ¿Qué pasó el 2021 con la opinión pública? ¿Por qué o cómo es que nosotros no estuvimos enterados? ¿Cómo se movieron de esa manera los resultados de las encuestas y las encuestadoras? O sea, tenemos que animarnos a usar todas estas herramientas que, digamos, teóricas, conceptuales, para poder entender los fenómenos, los sucesos, nuestra realidad. No es que no van a, si los investigamos, no van a suceder, pero por lo menos vamos a comprenderlos un poco mejor. Pero esa es mi concepción sobre comunicación política y yo la ubico ahí, ¿no? Está en el campo de la ciencia política, pero la participación no es exclusiva, ¿no?, de unos o de otros, ¿no? Hay una serie ahí de profesionales y técnicos que deben estar involucrados para comprender mejor el fenómeno, ¿no? Bien, ahora ya relacionándolo con la ciencia política, ¿usted cuáles cree que deberían ser las habilidades y conocimientos específicos de un politólogo al proceso de seguimiento y evaluación de la opinión pública? En términos técnicos, yo creo que hay una necesidad aquí de no solo conocer de estadística, sino valorar la estadística, ¿no? Y saber, digamos, de estadística aplicada, porque vamos a tener que además también trabajar en equipo con estadísticos o estadísticas. Entonces, esa es digamos, una parte fundamental. Pero no dejar de lado lo cualitativo, porque lo cualitativo es el complemento perfecto de lo cuantitativo. Entonces, tener una formación en estos dos mundos que nos lleven a tener una mejor comprensión del fenómeno de la opinión pública, por ejemplo. Entonces, ahí les brindo, ¿no?, pistas claras de cómo ustedes pueden no solo poner énfasis en su formación, no solo exigir que su formación universitaria de pregrado tenga una buena calidad, sino ir viendo qué es lo que viene en el posgrado, ¿no? Séptimo, octavo ciclo, hay que estar viendo ya dónde vamos a hacer la maestría, dónde voy a aplicar para obtener una buena beca, ¿no? ¿Dónde?
y a la par, ¿en qué? Entonces, ¿quieren ustedes dedicarse al campo de la opinión pública? ¿No? En términos cuantitativos, ahí hay un deber, ¿no? De hacer este tipo de estudios, pero no dejemos de lado lo cualitativo. Lo cualitativo también es fundamental para comprender este tipo de fenómenos. Bien, ya como última pregunta, ¿qué recomendaciones usted brindaría a un estudiante de ciencia política que se desea ejercer, pues, ¿no? Como consultor de forma específica en el gobierno? Bueno, hace un par de, no sé si una semana les contesté esta pregunta de la manera en la que normalmente suelo yo dirigirme a ustedes, ¿no? Cuestiones que pueden sonar a básicas, pero creo que son fundamentales, no solo para el politólogo o politóloga, ¿no? Hay que ser buenas personas, hay que ser buenas personas. Hay que ser una persona decente, honesta, transparente, para ser un buen profesional. Ahora, yendo de manera también más específica, si quieren hasta técnica, el gobierno o el Estado, ¿sí? El Estado nos necesita. A todos los profesionales que realmente quieran dar una mirada directa, un acercamiento concreto a la realidad, porque muchas veces criticamos o nos quejamos, ¿no? De la burocracia del Estado. Mínimamente deberíamos pasar al menos un periodo trabajando para el Estado, ¿sí? Y es ahí donde uno va a valorar también si ese es su lugar y hacer, digamos, a través de la meritocracia una carrera como funcionario o como funcionaria, o decidir ir a sector privado o también a la sociedad civil, a organizada, pues, ¿no? ONG. Pero mínimamente un profesional debería tener no una pasantía, no lo sé, pero un momento de su carrera profesional en el Estado y ver ahí si es que realmente quiere hacer una carrera, porque el Estado, insisto, nos necesita. A todos y todas los peruanos, peruanas nos necesita. Y si estamos además mejor capacitados, bien capacitados, pues va a ser mucho mejor nuestro aporte. Bien, muchas gracias, profesor. Eso ha sido todo por hoy. Gracias a Esperemos ustedes. contar con ustedes en las próximas actividades que se vienen en el taller Yo Napolitan. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.